Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Seguro que sí. Bueno, el día de hoy un webinar más, un año nuevo, y pues este año 2022 justamente pues queremos comenzar una serie de webinars que hablan mucho sobre la cuestión psicoemocional. Y de eso trata la revista Salud y Felicidad. Como ya lo hemos visto, tratamos temas médicos, de salud mental, sobre todo condiciones físicas. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la depresión. Dime, ¿se oye o no se oye? La depresión es uno de los padecimientos más frecuentes del siglo XXI, el cual se prácticamente aplicado en los últimos 2 años a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Este padecimiento tiene repercusiones físicas que van desde la pérdida de peso de una persona, pérdida de cabello, hasta repercusiones sistémicas como son datos de hipertensión arterial sistémica. Es uno de los principales factores identificados en los hechos de suicidio, está comprobado, y podemos, de hecho, por eso debemos darle tanta importancia a este padecimiento. Afecta a todas las personas, independientemente de la edad, sexo, género, raza, y es obviamente uno de los padecimientos más frecuentes que actualmente se están diagnosticando. El día de hoy, la licenciada Maribel Pesqueira Martínez nos hablará de la depresión. Esto con el marco de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero. Vamos a hablar un poquito sobre la licenciada Maribel Pesqueira. Ella tiene 25 años de experiencia en terapia individual, tiene una especialidad en psicología bariátrica, un máster en psicología profunda y un diplomado en neuroemoción y coaching. Y pues el día de hoy nos va a hablar de un tema tan común, tan frecuente, pero sobre todo tan importante como es la depresión. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida a esta serie. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pues sí, bastante bien. Tenemos una muy interesante. Tenemos muchos asistentes y justamente es uno de los padecimientos, pues como lo dije hace ratito, más frecuentes de este siglo y que desafortunadamente a consecuencia del COVID pues se ha incrementado. Bueno, no solamente el COVID, la situación emocional, laboral, personal, en fin, genera muchas situaciones, ¿no? Que se conjuntan y pues dan como consecuencia la depresión. Y queremos conocer un poquito más, licenciada, si nos apoya. Claro que sí. Yo creo que tocó los puntos más importantes. Ninguno de nosotros nos había tocado estar tan encerrados y tan preocupados por nuestra salud. Y yo creo que eso nos cambió absolutamente a todos. Desde que podemos salir un poquito más de casa, pero ya no tenemos la tranquilidad. Eso nos ha ido perjudicando nuestra manera de sentirnos y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, yo hoy sí les quisiera platicar mucho, pero les pediría la primera cosa del día de hoy, que más que estar pensando en voy a observar lo que vaya diciendo letra por letra, es como empezar a preguntarnos cosas nosotros mismos. ¿Yo cómo estoy respecto a ciertos tabuladores, a ciertas preguntas? Porque casi siempre nos es más fácil como pensar en, de seguro mi mamá, me voy a fijar bien para decirle y convencerla que vaya a terapia. Pero yo creo que ahorita todos estamos muy vulnerables y es bien importante que más bien nos vayamos revisando. Y esa me gustaría que fuera la tarea del día de hoy, como ir revisando nosotros paso por paso de verdad cómo estamos. Y yo creo que son cosas simples en el sentido que a veces, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de salir un poquito a algún lugar que no esté como tan concurrido y nos sentamos a comer, es empezar a escuchar nuestro discurso. ¿Qué decimos del servicio? ¿Qué decimos de la comida, no? ¿Está rica? ¿Me la estoy pasando agradable? ¿O estoy pensando, cómo se tardaron los meseros? ¿O esta comida no está nada buena? Había mucho tráfico. O sea, ¿qué estamos observando de cómo está el mundo a nuestro alrededor? ¿Tenemos una opinión positiva o siempre nos concentramos en las cosas negativas que no son tan agradables? Y entonces esa sería la primera petición,
que vayamos como cayendo en la cuenta de cómo estamos, qué decimos y qué estamos pensando la mayor parte del día. Muy bien, pues adelante, muchísimas gracias. Ok, como en todas las charlas, siempre tenemos que empezar por qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y yo diría que la enfermedad, que es la depresión, es algo crónico que si no lo atendemos en un momento determinado, no se va a curar solito, no se nos va a pasar si hoy duermo bien, si me voy de vacaciones, si pido un consejo y alguien de buena manera me da un consejo, esas cosas son como paliativos que nos hacen sentir un poquito mejor, pero la realidad es que la depresión es una enfermedad. Muchos le llaman una enfermedad del cerebro porque nuestra bioquímica cambia y también nuestros hábitos. Entonces, nuestro estado de ánimo se puede caer hasta el suelo sin que nosotros nos vayamos percatando de la gravedad. Y el mayor problema es que no sabemos cuál es la intensidad que puede tomar o la duración. No lo podemos determinar, porque habrá personas que pidan ayuda tempranamente y les irá mucho mejor que las personas que ya se acostumbraron de cierta manera a vivir así y entonces menos pedirán ayuda. ¿En quién se presenta? Desafortunadamente se presenta desde que somos niños, también en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. La mayoría de los padres les cuesta trabajo como determinar que a sus hijos les está pasando algo, porque lo primero que dirán es, ¿de qué se podrá preocupar un niño? Pero los niños se preocupan de muchísimas cosas, al igual que los adultos, solo que respecto a qué están viviendo en ese momento, si entran a una etapa escolar, si están aprendiendo cosas nuevas, si tienen o no tienen un grupo de amigos, si hay maltrato en casa. Entonces, claro que los niños se preocupan y entran en estados depresivos, que ahorita vamos a ir viendo de qué se trata, pero puede presentarse a cualquier edad, en cualquier momento, y yo creo que ahorita sí hay que voltear a ver a la familia, pero hay que voltear a vernos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo estas etapas tan diferentes donde un día podemos salir más tranquilos y al día siguiente ya se presenta como otro tipo de variantes, en este caso de la pandemia, ¿no? Y entonces nos volvemos a regresar a casa. Pensamos típicamente que una depresión es alguien que va a estar acostado en cama, probablemente llorando, no se va a querer bañar, y ese sería como un estado ya muy, muy avanzado. Pero la depresión la podemos ir observando desde momentos muy, muy primarios. Tenemos que observar si tenemos cambios de humor repentinos, cosas que son pequeños detalles que quizás sí son molestos, empezamos a sentirlos como algo grande, algo que de verdad no podemos tolerar. Incluso cosas que nos parecían divertidas ahora nos parecen muy molestas y la gente se empieza a comportar de una manera muy agresiva. Aun cuando tenía un carácter amable, cordial, simpático, el cambio de humor es bastante representativo. Entonces, obsérvate. Quizá tú tenías un buen sentido del humor y ahorita te pones irascible, fácilmente te molestas, respondes agresivamente. Entonces, esa sería una característica bien importante. Entonces, en el estado de ánimo, ¿qué podemos ir notando? Se siente como un vacío, se le llama como un estado de tristeza, pero como corporal, donde no podemos describirla con ninguna otra cosa y hay una sensación muy grande de desesperanza. La gente típicamente empieza a pensar en planes a futuro, qué va a ser el fin de semana, qué va a ser en verano, qué va a ser a fin de año, y a lo mejor no le centramos tanta atención porque falta cierto tiempo. Pero cuando estamos deprimidos no nos interesa ni siquiera saber qué voy a hacer hoy en la noche, mañana temprano. Y entonces son cosas que nos van dando pistas de que se está presentando un síntoma que va a ir acompañando la depresión. El que no exista una sensación de placer es como la característica principal, en donde si juntamos esta sensación de ya nada me satisface, no apetezco nada,
Mi comida favorita ya no es mi comida favorita. Me gustaba salir a caminar, ya no me gusta. Me gustaba salir con amigos, mis amigos me dejaron de caer bien, o sea, como esos extremos. Si juntamos esa con la sensación de tristeza y vacío, son criterios suficientes para saber que ahí hay una depresión y hay que atenderla. Otras características que pasamos por alto, que serían los síntomas más frecuentes, pero que estamos bien acostumbrados, es a de pronto sentir que queremos comer más. Antojos, cosas que no nos gustaban muchísimo, pero si las tenemos a la mano, me las empiezo a comer. De estar ya en la cama o súper a gusto en mi habitación, bajo o salgo al refrigerador y como algo. Casi siempre sin que las otras personas me vean. O sea, hay como esa sensación de no poder controlar el hambre, pero no es hambre, es ansiedad. Y por otro lado, hay gente que al contrario prueba algo y el bocado no le sabe bien, siente como que se le atora. Y entonces va a bajar de peso sin tener el propósito de hacer una dieta. Esa sería otra característica. Hay otra parte importante que es física y que esa nos da como muy buenas señales. Qué tanta energía siento durante el día, durante la tarde para hacer actividades normales, ir a trabajar, sentarme a comer, preparar comida si es que tengo que hacerla, cuidar de otros. O sea, siento un grado de energía media o media alta o de verdad siento como si se me hubiera acabado la pila y hizo un cambio súbito. A lo mejor alguno de ustedes lo ha sentido, que de pronto está como muy activo, ocupado en su trabajo o en lo que tenga que hacer, y de pronto siente un bajón, pero se siente muy desagradable. Esa sería otra característica. Y la hipersomnia no necesariamente es echarte a dormir, sino tener esa sensación de necesito dormir, me voy a dormir, pero despierto varias veces por la noche y no descanso. O tengo incluso sueños desagradables, pesadillas. Entonces, ahí hay otra característica. Entonces, bueno, si vamos juntando todas, pero con que tengamos las dos primeras, que es la tristeza y la falta como de placer, ahí ya es suficiente. Y luego justamente hay una sensación que los psicólogos sabemos que se va desarrollando desde que somos muy pequeños, que es la sensación de no sentirnos suficientes. A lo mejor en algún momento sentimos cierta capacidad de logro, tenemos un buen trabajo, tenemos buenos amigos, y luego nos asalta esa otra idea que nos dice, no, nadie te quiere. Tu amigo fulanito te habla por interés. Tus papás prefieren a tu hermano fulano de tal. En tu trabajo no vas a llegar a mucho. Y empezamos a llenarnos de ideas negativas, pero como les decía, creo que lo aprendemos desde muy chiquitos, porque siempre tenemos como esa sensación en que papá o mamá nos sobreexigían cosas, cuando las lográbamos faltaba algo más. Y eso lo escuchamos muchísimo los terapeutas cuando nos cuentan etapas más infantiles donde decían, es que yo me esforcé un montón y me saqué un 9.9 y me dijeron mis papás, pues es que era tu obligación. Y entonces antes se utilizaba como este tipo de observaciones para que la gente se esforzara más, pero hemos visto que no tiene resultados. El también apoyar a la gente y decirle, puedes hacerlo mejor, está bien, pero también reconocer que ya tuvo un logro, eso es más importante. Y entonces esa sensación de no ser suficiente nos puede acompañar toda la vida, pero específicamente cuando estamos deprimidos. Y luego el cerebro es tan curioso que nos recuerda cosas que ya ni siquiera están en nuestras manos resolver, como algún pleito con nuestros hermanos cuando éramos pequeños, algún maestro de primaria que nos hizo la vida imposible, alguna incapacidad que teníamos para aprender, pero cuando teníamos 5 o 6 años, y entonces nos lo empezamos a autorreprochar, a sentirnos culpables de cosas que de verdad no hicimos con el propósito de lastimar a nadie, y la cabeza se nos va llenando de información, pero información negativa. Y otra de las cosas que más nos preocupa como síntoma son los pensamientos recurrentes de muerte, donde la gente cree
y empieza a enunciarlo así, todos estarían mejor sin mí. O aprovecha ahorita que me tienes porque después ya no vamos a sabernos si sigo aquí. Pero mientras la persona se va como quedando más y más sola, esos pensamientos de muerte son más frecuentes. Y entonces empezamos como a dividir nuestra vida en fragmentos. En algunos momentos, algunas situaciones de vida todavía están muy bien. Hay gente que se concentra tanto en trabajar que pareciera que no tiene depresión. Pero si nos volteamos a ver en casa, con los amigos, con el autocuidado, esas áreas se empiezan a descuidar. Y hay otras personas que, por el contrario, evitan echar un vistazo a sus emociones y más bien lo que tienden a hacer es a evitarlas y evitarlas con drogas a lo mejor permitidas como el alcohol, el tabaco, las diversiones que no son como tan como con tan horario, pues, o sea, porque todos podemos salir a tomarnos una copa, pero si esa copa se vuelve como ya parte de la semana y me encuentro con gente que ni siquiera conozco, incluso hay gente que puede tener como sexo sin protección o con desconocidos, pero porque está más bien evitando alguna emoción. Ahí cabe aclarar que si esto se vuelve una constante, hablaríamos de un trastorno bipolar, como la sensación de grandiosidad y de ponerse en riesgo. Pero ahorita solo estamos enfocados en la parte depresiva, que es cuando la gente trata de evitar sentir dolor emocional. ¿Qué causa una depresión? Pues son diferentes factores, no es una sola cosa, incluso tiene un componente genético que nos predispone a ser vulnerables a la depresión. El tipo de crianza que tenemos, si papá o mamá son depresivos, significativamente vamos a tener esa predisposición. Pero además si hay alguien en casa que es violento, que es alcohólico y vivimos ciertos tipos de maltratos físicos, sexuales, económicos, la sensación de vulnerabilidad se va haciendo más grande. Hay personas que no, aún así con condiciones muy complicadas, no desarrollarán una depresión inmediata, pero a lo largo del tiempo seguramente podrán tener por lo menos un episodio. Es importante que mientras vamos creciendo nos vayamos rodeando de personas que sean amables y agradables con nosotros, que sean propositivos. Entonces, bueno, siempre es importante tener un grupo de pertenencia, buenos amigos que nos apoyen. El grupo familiar es parte básica, pero a veces son personas que nos hacen un poquito la vida imposible, con las que no congeniamos. Hay muchas familias que son como muy propositivas, pero hay otras que yo creo que todos tenemos algún familiar o a veces nosotros somos ese familiar donde estamos acostumbrados a criticar, a presionar, a opinar por todo y esa parte no nos ayuda en nada. Entonces, al contrario, nos hace sentir como fuera de control. Entonces, a buscar grupos de pertenencia agradables es muy, muy importante. Yo creo que eso es como que lo que más nos puede sacar de una sensación tan grande de vacío. Incluso hay quien dice que sería importante como pertenecer a algún grupo que sean aficionados a algo. No necesariamente tú meterte a jugar fútbol, pero sí tener como un grupo de amigos que le encante y que de pronto te invita, ¿no? A cosas que tú dices, no me gusta mucho, pero quizá el ambiente sea agradable y puede ser partido de fútbol, puede ser música, puede ser grupos de lectura. Dependiendo a ti que te guste, habrá un grupo para ti. Y bueno, también hay muchísima sensación de falta de control y yo creo que ahorita esa la estamos viviendo todos los días, ¿no? O sea, hoy me entero de algo y digo, bueno, me voy a ir adaptando, tengo, por ejemplo, la posibilidad de salir menos de casa, salgo menos de casa, pero de pronto algo vuelve a cambiar en la sociedad y es como de, ¿y ahora qué hago, no? Si tengo que ir a trabajar, si tengo que subirme, por ejemplo, al transporte público,
Si mi trabajo involucra tratar cerca a muchas personas, pues voy a sentir que me falta el control y probablemente cuando llego a casa estoy agotado. Desafortunadamente, la depresión, que les decía al principio, es algo crónico como tal, se va complicando y se va complicando cada vez más. Se conjunta muchísimo o diríamos que se conjunta casi siempre con ansiedad, van de la mano. Los manuales de diagnóstico no las tienen juntas como para poder evaluarlo, pero los que trabajamos frente a frente con un paciente sabemos que muchas veces la ansiedad es como el preámbulo para caer en una depresión, porque es como si nuestra cabeza trabajara 24/7, nunca para, pero aparte enfocada de calamidades, y entonces tarde o temprano terminamos agotados y sintiéndonos vacíos, porque hagamos lo que hagamos, sentimos que no lo vamos a poder resolver, no tiene un para qué. Y la mayoría de los discursos de los pacientes, cuando se les propone algo en terapia, porque las terapias son bastante dinámicas, el paciente te dice, ¿y eso para qué? Yo no sé a qué vine, mi familia me trajo, yo lo que quiero es irme a mi casa. Son pensamientos negativos que son difíciles de trabajar. Y el malestar se vuelve finalmente un círculo vicioso, porque por un lado quiero estar acompañado, por otro lado quiero estar solo, porque la gente que está a mi alrededor me siento molesto. Cuando por fin tengo un poquito de ganas, la gente ya no está disponible. Poca gente está como preparada para saber que alguien que está deprimido te va a rechazar y te va a rechazar varias veces. Y entonces lo que hace es alejarse y al final nos quedamos muy, muy solos. ¿Cómo puede ayudar la familia, que son como que los que tenemos más cercanos? Yo creo que el principal trabajo de la familia es acercarnos con un profesional, sugerirlo. Oye, yo conozco a un psicólogo que está en tal lugar. Yo fui a terapia hace tiempo porque me sentía deprimido. Yo conozco a tal doctor que te puede recomendar con alguien. Y aquí entran un montón de opiniones que son un poco peligrosas o riesgosas porque van retrasando el que la persona pueda pedir una ayuda real. Hay un montón ahorita de terapias que les llamamos terapias alternativas, que yo ni siquiera me atrevería a decir que son malas, ¿no? O sea, meditar, relajarse, como el Reiki, como el yoga, son muy buenas opciones, pero no son la solución en ese momento porque en una depresión intervienen factores biológicos, factores que tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestra crianza, con el medio ambiente. Entonces, hay muchísimas personas que en este momento nos estamos dedicando a la salud mental, pero que el personal adecuado será el psicólogo y el psiquiatra. De ahí en fuera, los demás son como extras, ¿no? Los imanes, las cosas que a todo mundo se le ocurren, y ahí sí habría que tener muchísimo cuidado en el uso de drogas, que ahorita en este momento también están súper en boga, donde se invita a la gente a ir a experiencias, así le llaman, como la ayahuasca o el peyote, y la gente le dice, tú ve, ahí te vas a sentir súper bien. Y la verdad es que cuando una persona está deprimida es muy peligroso. Puede llegar a quitarse la vida porque no está recibiendo la atención adecuada. Y la cura lleva su tiempo, entonces no podemos esperar productos milagro ni recetas milagro. Lo que a uno le sirvió, a otro no le va a servir. Incluso de un psicólogo a otro, todos trabajamos diferente. Y lo importante es que la persona sienta esa sensación de confianza con la persona con la que va a trabajar. ¿Qué hago si ahorita estoy identificando que de verdad soy yo quien perdí mis anhelos? Cosas que me gustaban un montón, ya no me llaman la atención. Gente que quería un montón, en este momento no la quiero ver, le cuelgo el teléfono, si la veo de cerca me volteo, no visito a la familia, si me quieren visitar pongo pretextos, si acepté ir, por ejemplo, al cumpleaños de alguien donde va a haber poquita gente, a última hora cancelo. ¿Qué hago si me estoy dando cuenta de que mis pensamientos casi todos son negativos
casi todos son de catástrofe o estoy pensando constantemente, ¿y si me muriera? Yo creo que todos estarían mejor si yo ya no estuviera aquí. Entonces, a ver, primero hay que detectarlos. Si me estoy dando cuenta que por ahí va mi tipo de pensamiento, mi lenguaje, cuando me preguntan, ¿y cómo estás? Más o menos. Ay, llevándola. Bueno, esas son señales de alerta. Mi lenguaje en cuanto a decir cosas como todo o nada, nada me sale bien, todos son malas personas, ¿para qué pienso en el futuro? Si es una porquería, va a estar peor, o sea, como todas esas cosas de absolutos son otras señales de alerta. Entonces, como les decía, habemos un montón de tipos de terapeutas. Claro que todos tenemos que ser egresados de la universidad para saber qué es un terapeuta y tener ahí nuestra cédula a la mano y demás, ¿no? Porque las otras son terapias alternativas. Hay que tener presente, si perdí esa sensación del anhelo de vivir, que estamos enfermos, que esto es una enfermedad como cualquier otra, grave como cualquier otra. Por ejemplo, si nos dio diabetes, tenemos que ir con el especialista, tomar medicamentos. Casi siempre si tengo diabetes los tengo que tomar de por vida, cambiar mi alimentación. La depresión es exactamente lo mismo. Me van a recetar ciertos medicamentos, me van a prescribir como ciertos ejercicios y como ejercicio significa que lo tengo que repetir una y otra vez hasta que me salga bien. Eso hacemos los terapeutas, enseñamos a hacer cierto tipo de análisis, de ejercicios en casa, que son ejercicios de pensamiento y de cambio de ideas, y poquito a poquito tenemos que empezar a aprender a tener paciencia. Nuestro modo de sentirnos va a ir cambiando, pero debemos ser muy pacientes con nosotros. El profesional siempre te dará asesoría, te dará un poquito de trabajo en casa, puede platicar con tus familiares de ser necesario. Siempre se guarda confidencialidad, pero en la depresión en particular, si hay un factor de riesgo importante de que esa persona se haga daño, tenemos que tener a alguien a quien poderle dar esa información que esté cerca de la persona que está deprimida. Y nos acompañamos de otros especialistas, los psicólogos trabajamos en conjunto con los psiquiatras y con otros médicos de acuerdo a la enfermedad que también esté acompañando al paciente, porque muchas depresiones son a partir de una noticia también sobre su salud, entonces a veces se le diagnostica tal cual depresión, hipertensión, a veces son pacientes obesos que también están deprimidos. Incluso el ir perdiendo la juventud es otro factor que nos lleva a sentir esa tristeza profunda. Entonces, siempre nos vamos acompañando de otros especialistas y también de la familia. Si soy familiar, ¿qué puedo hacer? Yo creo que aquí tenemos tanto bombardeo de información y a veces es muy bueno porque pues nos da la opción de buscar, pero también hay que ser como muy sigilosos en qué información es correcta y qué información no lo es. El aprender algo sobre la depresión principalmente es para nosotros, no para hacernos terapeutas. Entonces, podemos entenderlo y esa es la principal intención, informarse con la persona indicada y sobre todo saber que esa persona que está pasando por esta depresión tan grave no lo hace por llamar la atención, porque casi siempre decimos, ya se le va a pasar, ahorita quiere que lo apapaches. Y bueno, eso es cierto, quiere que lo apapaches, pero a su manera, no a tu manera, no haciendo las cosas que a ti te gustan, sino respetando su espacio. No se le pasará por sí solo, no es algo que ya, si lo decido hoy echarle ganas, se me va a quitar, ¿no? No es como una parte del cuerpo que se rompe, no es como un hueso que le ponemos un yeso y cierta rehabilitación y con el tiempo va a mejorar. Las emociones no son así, tenemos que transitarlas, descubrir el origen, darle tratamiento y darle seguimiento. Las palabras de apoyo a nadie hacen sentir mejor y menos a una persona que está deprimida. Generalmente le decimos, es que si pones de tu parte, es que si le echas ganas,
mañana va a ser un mejor día, pero si tienes todo, o sea, tu familia es bonita, tienes a tus hijos, te va bien en el trabajo, la persona lo sabe, pero no le es suficiente. Entonces, evitemos ese tipo de comentarios, evitemos opiniones. Yo creo que el mejor remedio, si somos un familiar, es invítale a hacer alguna actividad, se niega, la respeto. Me mantengo cerca por si quiere ser escuchado. Le permito llorar, le ofrezco un pañuelo y me siento ahí hasta que termine de platicar, sin opinión alguna. Tampoco le voy a decir, a mí también me pasó. Y entonces le empezamos a contar toda nuestra historia y lo que el depresivo en ese momento quiere es como estar solo. Le podemos acercar como una palmadita, como hacerlo sentir que estamos ahí, pero sin invadir su espacio. Solo que sepa que a cualquier hora te puede marcar, que a cualquier hora te puede decir, oye, me siento mal. Y tampoco prometas cosas que no vas a cumplir, porque el que te hable a cualquier hora no significa que justo en ese momento le vas a atender. O sea, es poderle decir, en cuanto vea tu mensaje y pueda, claro que voy a tu casa. Y es como empezarle a invitar a actividades de a poco, actividades que a esa persona le agraden, que te va a decir que no le gustan, pero tenerle paciencia. Todos y cada uno de nosotros, absolutamente todos, podemos atravesar por un cuadro depresivo. ¿Qué hacer personalmente? Yo creo que lo que escuchamos, lo que leemos, lo que pensamos, tiene que ser un apoyo y no algo negativo. Escucha mejor música, lee mejores libros, ve documentales, cosas propositivas, deja fuera violencias, críticas, tanto de lo que ves como de lo que escuchas y de lo que piensas. Y yo creo que parte de la cura fundamental es que seamos coherentes siempre entre lo que quiero, lo que siento y lo que necesito, que podamos hablar, que no nos esperemos hasta el último momento, que cultivemos nuestros pensamientos y por supuesto el movernos, el tener actividad física, el aprender a meditar, siempre será muy buena opción si lo acompañamos de terapia. Gracias, espero sus preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy, muy adecuada la presentación. Yo creo que manejó puntos muy importantes, Lick, sobre todo en el aspecto de cómo apoyarlos cuando uno es un familiar, un amigo, porque desafortunadamente a veces identificamos esa persona que se encuentra con datos de depresión, pero no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Y lo típico es, estoy deprimido, y nuestra respuesta es, no, y no estés deprimido, ¿no? Como si fuera tan sencillo, pues, de la nada sacar la depresión y poner la carita sonriente y, pues, cambiar el mundo. Yo creo que esto es muy importante lo que acaba de comentar. Ese primer acercamiento por parte de los amigos, de los familiares principalmente, es vital, ¿no? Saber qué hacer. Y sobre todo, pues vamos a identificar mucha resistencia y es ahí lo más importante, no desistir ante esta situación. Bueno, vamos a empezar con el módulo de preguntas y respuestas. Por aquí nos está preguntando Saúl García. ¿Cómo puedo salir de la depresión si estoy rodeado de personas con depresión? Parte importante es reconocerlo, saber que estamos en un núcleo depresivo desde que somos bien pequeñitos, ¿no? Porque entonces el discurso siempre va a ser así. Nadie podrá salir de ahí porque lo escuchas todos los días. O sea, ese sería como el legado aparente. Pero afortunadamente contamos como con nuestras propias habilidades que nacemos también ya con ellas, le llamamos nosotros de una manera muy particular, que es esa capacidad de salir adelante aún con todas las adversidades. Entonces, es poder detectar nuestros propios pensamientos negativos, nuestras creencias que son erróneas porque las aprendimos en casa por padres depresivos, tíos depresivos, críticos y demás, y entonces empezar a hacer ejercicios cambiando esas ideas por otras nuevas, es decir, reaprender. Y los pensamientos son parte básica, o sea, en realidad
como ciencia no sabemos qué sucede primero, si cambia la química cerebral o cambiamos nuestros hábitos. O sea, ¿qué sucede primero en la depresión? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos hacer es que los pensamientos sí cambian nuestras emociones, incluso cambian nuestro estado físico. Si tú crees, por ejemplo, que vas a poder correr 1 kilómetro, lo vas a poder correr con cierta constancia, con cierto ejercicio. Si tú no lo crees, también estás en lo correcto, pero hay que hacer ejercicios y hay que acercarte a terapeutas. Y si en el momento no lo puedes hacer, empieza a cultivar tu mente con mejores lecturas. Pero en cuanto tengas oportunidad, sí es importante acudir con un terapeuta, te vas a sentir muy a gusto. Muchas gracias, Lick. También hay algo muy interesante. Ahorita ustedes como terapeutas se enfrentan a varias generaciones, ¿no? Los baby boomers, la generación X, la generación Z, los millennials, en fin, todas las denominaciones que nos han estipulado. Yo creo que cada una de ellas tiene diferentes condiciones mentales y es un problema generacional, sobre todo, a lo mejor de algunas generaciones, el hecho de no querer asistir a valoraciones o a seguimiento por parte de terapeutas, que yo creo que eso ya ha cambiado, sobre todo en esta última generación. Ya es más frecuente que las personas nos aperturemos a ir con un terapeuta, con un psiquiatra, con alguien que nos ayude en las cuestiones psicoemocionales. Y relacionado a esto, Rocío nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un adolescente en depresión? Sobre todo cuando la causa es familiar, ya que vive en un ambiente de violencia y no hay más redes de apoyo. Sí, yo creo que esas partes nos consternan a todos porque de entrada nos gustaría llevarnos a esa personita a un lugar más seguro y desafortunadamente no lo podemos hacer, pero sí le podemos como brindar apoyo en cuanto a decirle, a ver, hay instituciones, te acompaño, está esta persona, te acompaño. Aprende a hablar, aprende a negociar en casa. Hay lugares súper violentos, desafortunadamente lo vimos mucho más en esta época donde mujeres y niños estuvieron muy violentados tratando de hacer denuncias y no contamos todavía con un sistema suficiente, pero también sabemos que los demás podemos ser un grupo de apoyo. La mayoría de la gente que vive cierto tipo de violencia, con que haya una persona externa como un maestro, un familiar, que sea suficiente soporte, la persona empieza a encontrar recursos propios y a salir adelante. Pero entonces, si tú no vives con esta persona, ofrécele como el apoyo que tú le puedes dar, pero también investiguen algún tipo de institución que los pueda ayudar, porque la denuncia la tenemos que reportar. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Bueno, esta por cuestiones muy particulares voy a omitir el nombre, Claro. pero nos dice, hace algunos meses un vecino decidió suicidarse y eso me hizo tener este tipo de pensamientos nuevamente después de mucho tiempo y no sé qué hacer ni cómo sobrellevar. ¿Qué podría recomendarle a esta persona, licenciada? Yo creo que lo primero cuando tenemos pensamientos de muerte es empezar a analizar que el verdadero deseo no es morirnos. Lo que queremos es que nos deje de doler, porque tenemos un dolor intenso que no se nos quita con nada y que difícilmente las otras personas lo podrán entender. Es un dolor como que nos va aislando porque la mayoría de la gente no lo entiende. Y yo creo que algunas personas que han estado deprimidas estarán como pensando, sí, claro, yo lo trataba de explicar y la gente me decía otra cosa totalmente diferente que no era el equivalente al dolor tan grande. Entonces yo te diría, eso que tú sientes no son ganas de morirte, es ganas de dejar de sentir ese dolor. Y si hay alternativas, es importante que no tomes decisiones graves, porque la muerte finalmente no es una solución, es algo que más bien es parte de la depresión, es un pensamiento depresivo y lo que te está hablando es la depresión. No es tu ser, no es tu interior, y sí hay modos de encontrar como otras sensaciones mucho más agradables. Y yo te diría, de verdad, cultiva otro tipo de pensamientos. En cuanto lo empieces a detectar, trata de buscar otra idea mucho más propositiva, rodéate de otro tipo de gente. Si hay gente a tu alrededor que de verdad es, como dicen ahora, muy tóxica, tenemos la posibilidad de conocer gente nueva.
y el problema más grave que tengas, de verdad que sí cambia. Solo tenemos que tener como un poquito de paciencia y reconocer que esa es como la sensación que quiero que desaparezca, el dolor. Muy bien, Lick, muchísimas gracias. Bueno, también nos está preguntando Cela, ¿puede ser que algunas enfermedades puedan estar disfrazadas con la depresión? Sí, por ejemplo, el hipotiroidismo es un clásico. Todos podemos también cursar por hipotiroidismo, que se le llama hipotiroidismo subclínico, donde incluso nos pueden hacer una prueba y salimos relativamente bien. Las mujeres embarazadas después de tener un bebé también padecen como ciertos grados de depresión, pero tenemos que revisar hormonas, qué está pasando en casa, si hay un grupo de apoyo o no lo hay. Entonces, por eso siempre nos acompañamos de otros profesionales, porque aunque es una enfermedad que también se le considera física, la depresión, pues también hay otras que se van disfrazando y que tenemos que descartarlas y atenderlas con el medicamento necesario, que también llevará su tiempo. Muchas gracias, Lick. Vanessa nos pregunta, hace pocos meses fui diagnosticada con cáncer de mama y siento que estoy deprimida y con ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, yo te diría de entrada, sí, si lo estás pensando, sí estás deprimida, porque lo que acabas de perder es la sensación de salud en general. Y entonces eso da muchísimo miedo y aunque tus médicos y compañeros te estén como explicando muy bien de qué se trata, el miedo es parte importante para sentirnos deprimidos y entonces sí sería importante que lo platicaras con alguien, porque sí, el diagnóstico es sí, sí estás deprimida. Lo que te pasó es importante. Muchas gracias, licenciada. Emma nos pregunta, si noto que mi familiar está deprimido, ¿debo insistir? Por ejemplo, si solo quiere estar acostado y no quiere comer, ¿debo de respetar su decisión y no insistirle? Sí, tenemos que primero como echar un vistazo. Los motivos también a veces son muy complicados. De hecho, es de las enfermedades más difíciles de diagnosticar porque si acabamos de perder a alguien recientemente, no se llama depresión, o sea, sí lo es, pero tenemos que dar como cierta oportunidad de que la persona solita se vaya levantando. Si vemos que ya lleva cierto tiempo y su manera de llorar o su manera de evitar nos sigue exactamente igual, hago un primer acercamiento, te ofrezco algo rico de comer, algo que sé que te gusta mucho, no quieres, no te insisto. Pero claro que todos necesitamos comer y estar aseados y salir un poquito y entonces si él en ese momento no quiere ir, tú como familiar también puedes asistir a la terapia y ahí te pueden ir asesorando de cómo lo puedas ir haciendo. Pero sí es importante que después él llegue con la persona indicada. Claro que sí, muchas gracias, licenciada. Iván nos pregunta, ¿cómo puedo abrirme con mi familia si tengo los síntomas, pero aún no he caído en un episodio depresivo? Casi siempre tenemos un familiar con el que sentimos un poquito más de confianza o empatía. Esa pudiera ser un primer acercamiento. Si te llevas mejor con algún hermano, con tu papá, con tu mamá, con algún tío, es poderleselo platicar y decirle, oye, me está pasando esto. Y entonces cuando alguien ya lo sabe, nos es muchísimo más fácil comentárselo al grupo familiar. De entrada, seguramente no van a saber qué hacer. También hay que tenerles paciencia, ¿no? Y orientarlos un poquito, a ver, yo estuve investigando, yo sé que tengo que hacer esto y no lo otro, escucharlos y si en ese momento no tuve la respuesta indicada, volver a insistir, pero no pasarlo por alto. Muy bien, Lick, muchísimas gracias. Nos está preguntando Fátima, ¿la depresión, una vez manejada, tratada y diagnosticada, puede volverse a presentar? Sí, podemos tener varios episodios en la vida. Dicen que por lo menos alguna vez lo vamos a transitar porque en algún momento vamos a despedirnos de alguien importante. Incluso yo les decía hace un ratito, nuestra propia juventud es una pérdida. El dejar un grupo de amigos y muchos lo saben manejar muy bien, o sea, es admirable como dicen, ok, a lo que sigue y se vuelven a adaptar rápidamente. Pero a muchos de nosotros no nos enseñaron a ser desapegados y somos muy ansiosos, queremos que las cosas permanezcan como siempre y eso no se puede hacer. Más los que quieren tener el control de todo, que tampoco puede suceder,
Entonces, la mayoría por lo menos vamos a transitar por un episodio que puede ser de intensidad pequeña o de duración pequeña, pero se dice que la depresión para ser diagnosticada con 2 semanas es suficiente. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. María Elena, ¿cómo saber si la depresión es por cuestiones emocionales o por algún desorden bioquímico? ¿Hay algún estudio o prueba que se pueda realizar? Sí, yo creo que para empezar, todo lo que vivimos, todo, absolutamente todo es emocional, porque somos emociones, ¿no? O sea, estamos impregnados de eso desde que abrimos los ojos. Pero si sospechamos como de algo, nos podemos acercar, por ejemplo, si somos mujeres, platicárselo a nuestro ginecólogo, a algún endocrinólogo, a algún médico internista. Si el caso es de nuestros hijos, a su pediatra, o sea, empezarle a decir, oye, de la noche a la mañana yo vi que dejó de comer o empezó a comer un montón o dejó de dormir, lo veo súper angustiado y entonces el profesional tendrá que decidir si le manda a hacer algún tipo de pruebas. Pero sí es importante siempre comentárselo a nuestros médicos de apoyo. Muchas gracias, Lee. Rocío de Los Ángeles nos pregunta, ¿cómo distingue una tristeza fuerte a una depresión? Sí, yo creo que esto nos lo preguntamos siempre porque a veces amanecemos con cierto ánimo bajo, pero la tristeza, por muy fuerte que sea, por muy grande que la sintamos y la pérdida sea reciente, tenemos cierta capacidad de gozo, de decir, oh, esto me gusta mucho, muchas gracias. Tenemos días buenos, pero en la depresión no tenemos días buenos, no vemos un buen futuro, no pensamos que esto se nos va a pasar y las ideas de muerte son muy recurrentes. Entonces, sí es muy común que confundamos una con la otra, pero hay que distinguir dos cosas. Una, que la tristeza va acompañada de la falta de capacidad de placer. Entonces, si juntamos las dos, ahí tenemos una cosa importante para diagnosticar, que esa sensación de tristeza tan grande dure más de 2 semanas y que además vaya acompañado con los pensamientos de muerte. Entonces, la tristeza sí va acompañada como con estas características, pero te repito, hay momentos buenos en el día que hasta a veces la gente dice, oh, me siento muy mal porque acabo de perder un ser querido, pero me estoy riendo, ¿sí? Entonces pueden convivir la tristeza, la tranquilidad y la alegría. Ahí no es depresión, ahí es una pérdida y estamos hablando de un proceso de duelo. Muchas gracias, Lee. La terapia para este tipo de pacientes es convencional habitualmente con medicamentos, pero creo que es muy importante la terapia de seguimiento de cada uno de forma muy independiente. Adriana nos pregunta, ¿qué es más importante, el tratamiento antidepresivo o la terapia con un psicólogo o psiquiatra? Ujú. Fíjate que esa pregunta yo creo que nos la hacemos siempre porque tenemos muchísima resistencia a tomar medicamentos y pensamos que nos van a hacer dependientes, que no vamos a poder vivir sin ello. Y yo creo que son muy complementarias porque el medicamento lo que nos ayuda es como a estabilizarnos de cierta manera y es como algo que no nos podemos brincar. Típicamente te lo daría el ejercicio, pero la gente no quiere hacer ejercicio porque no se siente capaz de salirse de la cama. Y la terapia lo que hacemos es más bien detectar origen de la depresión, el origen en cuanto a lo que sucedió durante nuestra infancia, lo que está sucediendo en casa, lo que nos preocupa del futuro, y más bien lo que aprendemos son herramientas. Pero la terapia en sí misma no reactiva como los sistemas químicos que tiene nuestro cerebro, que son los que se desajustaron. Entonces, las dos son bien importantes. El orden, a lo mejor tú lo decides, pero igual el terapeuta te va a decir, yo creo que es momento que empecemos a trabajar en equipo con el psiquiatra. Y los medicamentos no son permanentes, no son adictivos, simplemente te ayudan a llevar mejor el día. Excelente, muchas gracias. María del Carmen Castillo, alguien que antes de la pandemia viajaba seguido y últimamente duerme más tiempo, ¿es un síntoma de depresión? Probablemente sí, porque lo que hay una pérdida de su estilo de vida, ¿sí? Entonces, las pérdidas pueden ser tangibles, como, oh, se murió un ser querido y estoy muy abatido, o estas cosas a las que estábamos bien acostumbrados, ¿no? La libertad.
la sensación de ser productivos. Algo que amábamos muchísimo, como esa capacidad de trabajar yendo y viniendo a diferentes lugares, es la que se perdió. Entonces, seguramente sí hay cierto grado de depresión. Y ahorita sería un muy buen momento de trabajarla. Muchas gracias. Nos pregunta Paula, ¿cree que en la actualidad la autosugestión sea una causa de la depresión? La autosugestión, si la ponemos como a nivel de pensamiento, yo creo que es parte de lo que yo les decía hace un ratito. Si cultivamos pensamientos que no son negativos, que al contrario son propositivos, podemos cambiar ciertas mecánicas porque nos acostumbramos también a estar acompañados de la depresión y son pensamientos automáticos. Yo escucho en la consulta gente que te dice, es que yo tengo mala suerte, nunca me va bien, no encuentro buena pareja, en mis trabajos siempre son una porquería, me tratan mal, y entonces si te fijas, lo primero que empieza es el pensamiento. Después lo conectamos con la anécdota, pero casi siempre ya vamos muy predispuestos, muy sugestionados. Muy bien, Lick, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra preguntita. Máximo, si no tengo ganas de hacer nada, ¿cómo puedo motivarme para poder salir del desánimo? Esa sensación es el principal círculo vicioso que ni siquiera nos permite ir a buscar ayuda o decirle a alguien, me siento terriblemente mal. Lo complejo es, a ver, necesito sacar una inspiración interna, pero no tengo ganas, ni tengo de dónde, ni tengo herramientas. Y entonces ahí es tener un poquito de paciencia, pero también, así como el pasado nos sirve para machacarnos cosas y sentirnos culpables y sentirnos avergonzados, también el pasado nos enseña que sí podemos salir adelante. Y entonces ahí es buscar inspiración también en gente que tenemos alrededor, poderle decir, oye, de verdad no me siento inspirado a nada. Si vas al gimnasio, invítame, aunque te voy a decir que no, pero invítame 2 o 3 veces. ¿Sí? O sea, es poderle poner palabras a ese desaliento, porque si no se las ponemos, nadie va a saber que nos sentimos tan mal, ni nosotros mismos. Y de verdad, procuremos otro tipo de escucha, tanto de lo que viene de los medios como de lo que traemos en la cabeza. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Pues yo concluiría que la depresión es una situación que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido o vamos a vivir, pero lo más importante es que existen profesionales altamente calificados, en este caso usted, que nos puede brindar una asesoría y un seguimiento, y tenemos que acercarnos con mucha apertura a cada uno de ustedes. Y pues bueno, el día de hoy me gustaría, Lick, que nos compartiera sus datos, dónde podemos localizarla. Tenemos muchas preguntas que desafortunadamente por tiempo no podemos contestar, pero todas aquellas personas que requieren el apoyo, que requieren el seguimiento, una valoración, una consulta, el hecho de estar escuchadas o simplemente una valoración como tal para su seguimiento, ¿dónde la podemos localizar? Yo estoy en Médica Campestre, en los consultorios médicos, enfrentito de urgencias. También me pueden encontrar en Facebook, así, SIC Maribel Pesqueira. Trato de contestar lo más pronto posible, contesto yo personalmente. Incluso si quieren mandarme un WhatsApp, también estoy a sus órdenes en el 477-30-60-700. Y por supuesto aquí en las páginas de Médica Campestre. Muchísimas gracias por sus preguntas. Espero que les haya servido. No, muchísimo. La verdad es que tenemos una vasta cantidad de preguntas que me da pena no poder contestarlas. Muchas de ellas, todas tienen mucho interés, pero sobre todo creo que no tengo que particularizarlas. En realidad, todas ellas merecen un seguimiento. Si usted me lo permite, pues podemos hacérselas llegar. O si sí, ellas, por favor, y yo con mucho gusto. O si las personas que nos hicieron favor de escribir aquí y no contestamos su pregunta, si pueden hacerlo a través de sus redes sociales, sería fantástico. Es un problema de salud pública que todos estamos viviendo y que merece toda la atención pertinente. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, licenciada. Tenemos también, por aquí nos estuvieron preguntando e incluso nos recomendaban temas sobre depresión en adolescentes y niños, temas sobre, hablo ahorita sobre lo que es la depresión posparto.
Entonces, pues bueno, ya la comprometieron. Perfecto, yo encantada. Cuando pueda, me invitan. Claro que sí, muchísimas gracias, licenciada. Y pues, Gracias. a nombre del Hospital Médica Campestre queremos hacerle el presente reconocimiento, lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, por su valiosa participación el día de hoy en la presentación, Hablemos sobre la depresión. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo Gracias. el habernos acompañado el día de hoy con un tema tan importante y sobre todo tan interesante para todos nuestros asistentes. Bueno, y pues no me queda más que invitarlos. Recuerden que la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 57 de la serie y justamente estamos de manteles largos. Médica Campestre este año cumple 30 años y justamente queremos comenzar nuestros procesos de festejo y todo como tal, con este webinar y sobre todo con la revista Salud y Felicidad. En esta revista, pues ya saben que podrán descargar en el apartado de folletos junto con la presentación que la licenciada amablemente nos compartió y pues justamente compartirlo a través de sus redes sociales. Y pues sobre todo invitarlos la próxima semana. Vamos a darle un poquito el cambio. Sabemos que esos webinars no solamente son médicos, sino que también enfocamos muchas perspectivas. Y bueno, vamos a hablar sobre la importancia de los procesos de certificación ISO en un hospital. Y para ello, el doctor César Conrado González Martínez nos hará favor de hablar al respecto. Entonces, va a ser un tema muy, muy interesante. También quiero recordarles que aquí en el módulo de preguntas y respuestas está la liga para generar sus constancias. Recuerden que las constancias no tienen ningún costo. Lo único que piden es un mínimo de requisito de 40 minutos de asistencia a la presentación y con todo gusto pueden generar su constancia de forma automática. Las personas que tengan algún detalle saben que nos pueden escribir al correo electrónico y con todo gusto Pablo les dará seguimiento. Muchísimas gracias, licenciada. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.